Bien, les decía que si mi definición era que la economía consiste en la administración de recursos para satisfacer necesidades, el objeto de estudio de esta economía es el estudio de esas actividades que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades. Entonces, en ese conjunto de actividades están, por ejemplo, el proceso productivo, que inicia con la inversión. La inversión es necesaria para poder producir. ¿Quién produce? Produce la empresa. Después de esta producción de bienes y servicios, lo que se hace es la circulación. ¿Qué cosa es la circulación? Esos bienes y servicios, o bueno, los bienes, se mandan a los mercados donde se van a demandar para los ofertantes. Cuando hablamos de mercado, me refiero obviamente a todo lugar físico virtual donde se puedan dar transacciones, no necesariamente a los mercados como los conocemos coloquialmente hablando, como el mercado Magdalena, como Gamarra, no, un lugar, cualquier lugar donde se puedan realizar transacciones de compra y venta para la economía va a ser un mercado. Entonces, de estos lugares de producción que son las empresas, pasan a los mercados y ahí se da el proceso de circulación. Y luego se da la distribución. La distribución es simple y llanamente cuando va una persona a, a consumir estos bienes y servicios. Bien, entonces esas actividades, esos procesos los va a estudiar la economía. Ahora, aquí hay un problema básico que persigue la economía, que siempre lo ha perseguido, que es la escasez de recursos contra las necesidades ilimitadas. ¿A qué me refiero cuando hablo de escasez de recursos? Que los recursos que están en el planeta son limitados, no van a hacer, no van a poder satisfacer a todos. ¿Por qué? Porque las necesidades de las personas son ilimitadas. Una persona va a tener una necesidad, por ejemplo, ahora los profesores teníamos una necesidad de obtener un servicio que sea por el cual sea posible subir videos a YouTube o a cualquier otra plataforma, o la necesidad de aprender nuevos programas. Entonces, son necesidades que van ahí. Ahora, tú ya aprendiste el programa, pero ahora necesitas un audífono. Ya aprendiste el programa, ahora necesitas una cámara web. Entonces, las necesidades se van a ir creando. Igual como cuando te compras un celular. Tú te compras un celular, luego te falta ¿qué cosa? Te falta el protector, luego te faltan los audífonos, luego por ahí quieres comprar una cosa más. Entonces las necesidades siempre van a ser limitadas y no siempre se van a poder satisfacer. Ahí viene también lo que se le llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad tiene relación con lo que tú dejas de, por ejemplo, tienes 100 soles y te quieres ir a un concierto, bueno, cuando se podía. Entonces tú para pagar esos 100 soles e irte a un concierto tienes que dejar de comprarte otras cosas. Supongamos que dejaste de comprarte un libro, un par de libros, supongamos, o un vestido. Dejaste. ¿Cuál fue el costo de oportunidad? Ir a ese concierto en vez de comprarte un vestido, en vez de comprarte un par de libros. Entonces el problema grande de la economía que supone la escasez de recursos frente a necesidades ilimitadas tiene relación con este objeto de estudio. Aquí también se detiene la economía para estudiarlo. ¿Cuál es la finalidad de la economía? Explicar fenómenos. ¿A qué se refiere con explicar fenómenos? Hay fenómenos sociales, fenómenos políticos, fenómenos económicos. Los fenómenos económicos tienen relación con lo que, con una descripción. Por ejemplo, ¿qué ha pasado con la economía después del aislamiento social? ¿Quién te lo va a explicar? Ya, bueno, sin poner la palabra economía. ¿Qué pasó con los ingresos de las personas después del aislamiento social? Bajaron. La capacidad de consumo de las personas bajó. ¿Por qué? Porque no estaban trabajando. ¿Y por qué no estaban trabajando? Porque la empresa no producía. Entonces, una empresa al no producir, ¿qué cosa va a pasar? No va a poder generar ingresos. Y si una empresa no genera ingresos, no va a poder pagarles a sus factores productivos, que en este caso uno de los factores productivos es
es el trabajador. Este fenómeno, ¿quién te lo explica? Te lo va a explicar la economía. Establece leyes también. Lo que estoy haciendo ahorita te estoy explicando a grandes rasgos lo que ha pasado, lo que está pasando con la economía, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Si hablamos, por ejemplo, a nivel de fútbol, la FIFA y algunos clubes europeos y también latinoamericanos están reduciéndoles el sueldo a sus trabajadores por el impacto que ha tenido el coronavirus en un montón de países. Entonces han llegado a un acuerdo y han reducido su sueldo. Entonces las leyes, por ejemplo, la ley de la oferta, la ley de la demanda, la ley de la demanda es sencillísima, ¿no? Cuando, por ejemplo, las mascarillas, ¿cuánto costaban antes de todo de esta situación del coronavirus? Costaban 50 céntimos en la farmacia. Tú las encontrabas a 50 céntimos. ¿Y por qué las encontrabas a 50 céntimos? Porque nadie las compraba. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó cuando comenzó el aislamiento social y digamos, los supermercados o las tiendas comenzaron a exigir el uso de estas mascarillas y por obvias razones la gente se dio cuenta que eso era necesario para no contagiarse? Se alzó la demanda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa es demanda? La necesidad que la gente tiene de adquirir este producto. Entonces, cuando esa necesidad subió, cuando la demanda por mascarillas subió, ¿qué pasó con el precio? También subió. ¿Por qué? Porque si hay alta demanda, el precio sube. Es directamente proporcional. Si hay un montón de gente que quiere mascarillas, ¿qué va a pasar con las mascarillas? Va a subir. Lo mismo pasó un tiempo con el papel higiénico. ¿Qué pasó cuando la gente comenzó a comprar góndolas de papel higiénico? El precio en algunos mercados subió. ¿Por qué? Porque la demanda es directamente proporcional al precio. Si hay alta demanda, si hay mucha gente que quiere comprar un producto, ese producto va a subir. ¿Qué pasó cuando nadie le paraba bola a las mascarillas? Se quedó en 50 céntimos. Y eso pasa, claro, regreso al ejemplo del papel higiénico. Cuando un montón de gente compraba papel higiénico, en algunos mercados subía. ¿Por qué? Porque era un bien que estaba escaseando. Bien, entonces subió el precio. ¿Qué pasó cuando la gente dejó de comprar? El precio se estabilizó. Y no solamente ha pasado con el papel higiénico, ha pasado con el pollo, ha pasado con el limón, ha pasado con los huevos, ha pasado con la papa, con todo eso pasa. ¿Por qué? Por especulaciones también. Ahí entra el nivel de especulación. Como la gente piensa que se va a acabar, comienzan a comprar todo. ¿Y qué pasa con las pocas personas que tienen ese bien? Lo ponen más caro, por la ley de la demanda. Eso hace la economía, te explica fenómenos y establece leyes. Bien, ahora vamos a la división de la economía. Esto es sencillísimo. Acuérdense, economía política, ciencia económica o simplemente economía es lo mismo. Ahora tenemos economía positiva y economía normativa. Esta diferenciación es simplísima. ¿Por qué? Porque la economía positiva es aquella que te va a dar los datos, que te va a decir lo que está pasando. En cambio, la economía normativa te va a decir lo que debería pasar, lo que debería ser. Una te dice lo que pasa, que es la economía positiva, y la otra te dice lo que debería ser. Por eso es normativa, porque te da las normas para poder administrar mejor los recursos. Cada una se subdivide. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. La economía descriptiva tiene que ver con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con el INEI. El INEI te va a dar datos. La data dura es la economía descriptiva, que te va a decir lo que está pasando. Mira, ¿sabes qué? En el Perú estos son los índices de pobreza, los índices de trabajo, los índices del PBI, todo eso es la economía descriptiva. ¿Y qué cosa es la economía económica? Lo que te he estado explicando de la teoría de la demanda. Lo que te he estado explicando del ingreso y del gasto, eso es teoría económica. La microeconomía son teoría económica, las teorías que se hacen a partir de una descripción. Eso es teoría económica. Y por último, la política económica, que no es lo mismo que economía política. Ten mucho cuidado, economía política es la economía como tal. La política económica ya es de cada gobierno. Es decir, lo que dijimos que era la economía normativa era aquella que te decía lo que debe ser. La política económica son las medidas que cada gobierno toma
para poder enfrentar su administración de recursos. En este caso, en el caso del Perú, ¿cuál es la institución que se encarga de la política económica? El Ministerio de Economía. ¿Quién es la ministra? María Antonieta Alba. La ministra María Antonieta Alba es aquella que, como cabeza obviamente con todo su ministerio, se encarga de las políticas económicas. El bono de 380 soles para las personas en pobreza extrema o que no puedan sostenerse en este aislamiento obligatorio es una política económica del ministerio. La liberación de la de la CTS son otras políticas económicas para salvaguardar una situación determinada. Eso es política económica. La economía descriptiva, ya te dije, tiene que ver con los datos duros. La teoría económica, ley de la oferta, ley de la demanda, hasta antes de esa ley, por ejemplo, hay una ley que dice que obviamente fue ya en la contemporaneidad, que los precios se van a regular en el mercado, que no tienen por qué el Estado intervenir. Eso se llama libre mercado, pues. Ese es el modelo económico que tenemos ahora. ¿De dónde parte? La teoría económica. El modelo económico de libre mercado tiene que ver con una libre regulación de precios en el mercado. El Estado no puede intervenir. La oferta y la demanda son las que establecen los precios. Eso es teoría económica. La economía descriptiva, repito, son los datos que te dan, que están en el INEI, y la política económica es lo que va a decidir cada gobierno. Bien, hasta aquí con el video tutorial acerca del primer capítulo de economía. Espero sus preguntas. Gracias.